Escaneo corporal. El escaneo corporal tiene como finalidad centrarnos en el aquí y en el ahora. El aquí y el ahora tiene una referencia de lugar y una referencia de tiempo. El tiempo y el espacio no existen fuera de la mente. El tiempo y el espacio son algoritmos de los que se vale la mente para poder entender la realidad. No hay un espacio universal fuera de la mente. No hay un tiempo universal fuera de la mente. En el escaneo corporal, nuestro lugar será nuestro propio cuerpo. Nuestro tiempo será el ahora, el único momento que se puede vivir. Esta será una meditación guiada donde vamos a enfocar nuestra atención en diferentes partes del cuerpo. La finalidad de esta meditación será también enfocar nuestra atención que viene dispersa de la vida cotidiana. Comienzo de la meditación. Para empezar, adoptaremos la postura de meditación. Recuerden que la postura de meditación puede ser sentados en un cojín de meditación con las piernas cruzadas, sentados en una silla con la espalda erguida o acostados. El escaneo corporal es un ejercicio mental que trae como consecuencia una relajación en el cuerpo. Vamos a llevar nuestra atención hacia los dedos de nuestro pie izquierdo. No hace falta mover los dedos, simplemente tener conciencia de cada uno de los dedos. Ahora, de la inserción de los dedos en el pie. Ahora subimos nuestra atención hacia el arco del pie y el dorso del pie. Avanzamos hacia el talón. Hacia el tobillo. Subimos por la pierna. Nos hacemos conscientes de toda la estructura de la pierna, piel, músculos, vasos sanguíneos, huesos. Llegamos a la articulación de la rodilla. Nos hacemos conscientes de la articulación. Avanzamos por el fémur en dirección de la cadera, lentamente y haciéndonos conscientes de toda la estructura del fémur, piel,
músculos, vasos sanguíneos, hueso. Llegamos a la inserción de la cabeza del fémur con la cadera. Ahora nos hacemos conscientes de toda la pierna izquierda. Llevamos nuestra atención a los dedos de la pierna derecha. Nos hacemos conscientes de los dedos sin moverlos. Uno por uno. Ahora de la inserción de los dedos en el pie. Avanzamos hacia el dorso del pie y el arco del pie, haciéndonos conscientes de la estructura de piel, de huesos, de vasos sanguíneos. Llevamos nuestra atención al talón, al tobillo, avanzamos con el escaneo por la pierna en dirección de la rodilla, lentamente. Haciéndonos conscientes de toda la estructura. Llegamos a la articulación de la rodilla. Avanzamos por el fémur en dirección de la cadera. Lentamente, haciéndonos conscientes de toda la estructura, piel, vasos sanguíneos, músculos, hueso. Ahora nos hacemos conscientes de toda la pierna derecha. Llevamos nuestra atención a la base de la columna vertebral, a la base inferior de la columna vertebral. Y subimos en un escaneo vértebra por vértebra en dirección al cuello. Una vez que llegamos a la base del cuello, nos hacemos conscientes o llevamos nuestra atención hacia los músculos trapecios, ahora hacia los dos hombros, vamos a hacer esta parte en forma paralela y simultánea.
Vamos a ir descendiendo por el brazo, siendo conscientes de su estructura en dirección al codo. Una vez que llegamos a los codos, seguimos el escaneo por los antebrazos en dirección a las muñecas. Lento el escaneo y haciéndonos conscientes de toda la estructura del antebrazo. Nos hacemos conscientes de las palmas de nuestras manos, ahora de nuestros dedos, sin moverlos, nos hacemos conscientes de cada uno de ellos. Ahora vamos a llevar nuestra atención hacia los movimientos del vientre. Que se hincha y se deshincha al ritmo de cada respiración. Ahora llevamos nuestra atención hacia el tórax, que se expande mientras inspiramos y se contrae en cada expiración. Nos hacemos conscientes de esa sensación táctil de movimiento. Llevamos nuestra atención a nuestra mandíbula inferior, a la vez que nos hacemos conscientes de la mandíbula, la relajamos, liberándola de toda tensión. Llevamos nuestra atención a los labios, al interior de nuestra boca. Sentimos la humedad del interior de la boca, la lengua, el contacto de la lengua con los dientes. Llevamos nuestra atención a los pómulos, relajándolos. Ahora en dirección a nuestros ojos. Relajamos. Llevamos nuestra atención a nuestra frente, nuestro entrecejo,
liberándolo de toda tensión, relajando el rostro en general. Llevamos nuestra atención a nuestro cuero cabelludo. Avanzamos en círculos cada vez más pequeños hasta nuestra coronilla. Ahora vamos a llevar nuestra atención a las sensaciones táctiles que se producen en la zona de la punta de la nariz, provocados por el entrar y el salir del aire en cada respiración. Vamos a tratar de mantener nuestra atención enfocada y estabilizada en ese punto. La atención no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Si mantenemos nuestra atención enfocada en nuestro objeto de meditación, que sería la punta de la nariz, un lugar muy pequeño, todos los estímulos que entren por nuestros 5 sentidos físicos y por la mente estarán atenuados, perderán los detalles, tendrán una importancia de segundo plano. En este momento, enfocados en nuestro objeto de meditación, no existe el tiempo. No existe el espacio. Estamos totalmente conectados con el cuerpo. Nuestro cuerpo está interrelacionado con toda la creación. En este momento estamos sincronizados con la creación. No hay yo, no hay mí, no hay mío, no hay rastros del ego. Hay una disolución total del ego. Somos una parte del todo. Ahora podemos mover un poco las manos, mover los pies. Hacemos un par de inhalaciones y exhalaciones profundas. Abrimos los ojos y esta meditación de escaneo corporal ha terminado.